Muy buenas tardes a todos y todas. El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Cultura de Guanajuato y el Museo José y Tomás Chávez Morado, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual Feminismo y Colectividad desde las Artes Visuales. Esta actividad forma parte del programa 8M en el marco del Día Internacional de la Mujer, una fecha de conmemoración y lucha por la igualdad de género, los derechos laborales y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Desde el ámbito cultural nos sumamos a esta causa, activando el arte como espacios de pensamiento crítico, diálogo y transformación social. El día de hoy contamos con la valiosa participación de Samara Colina Borja, artista visual y activista, y la doctora psicoanalista Mariela Eula. También me permite darle la bienvenida a Pablo González Barba, que es administrador y gestor del Museo José y Tomás Chávez Morado. Y bueno, para continuar, si les parece bien, me permito presentar a nuestras ponentes a través de una breve semblanza. Samara Colina Borja es artista visual, cuya práctica se centra en las dimensiones políticas y simbólicas del espacio público, explorando cómo los acontecimientos colectivos y el contexto histórico influyen en nuestra manera de habitar y comprender el presente. Su trabajo propone una reinterpretación crítica de la realidad social desde la pintura y otros lenguajes visuales. Es integrante del programa educativo SOMA y cuenta con una formación en artes plásticas y una maestría en producción artística. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos nacionales, entre ellos el Premio Único de la Trienal de Tijuana y premios de adquisición en el Encuentro Nacional de Arte Joven, además de haber sido beneficiaria del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico en Guanajuato. Ha realizado 9 exposiciones individuales y ha participado en más de 20 exposiciones colectivas en distintos espacios del país y el extranjero, consolidándose como una de las voces jóvenes más destacadas de su generación. Bienvenida, Samara. Por Gracias. su parte, la doctora Mariela Eula es psicóloga clínica, maestra con honores en terapia psicoanalítica y perito forense, con formación especializada en psicología positiva, aprendizaje socioemocional, derechos humanos y atención a víctimas de violencia con perspectiva de género. Su trayectoria integra la práctica clínica, el trabajo forense y la reflexión crítica sobre el cuerpo, la infancia y las políticas de género. Es miembro de diversas asociaciones profesionales nacionales e internacionales y ha desarrollado una sólida labor académica. Desde 2017 participa como mentora en el curso Moralities of Everyday Life de la Universidad de Yale y forma parte del equipo docente en programas internacionales en línea. Ha sido profesora de posgrado en psicoanálisis, arte y transversalización de la perspectiva de género en la formación de profesionales de la psicología. Es autora y coautora de libros y ensayos sobre infancia, cuerpo femenino y feminismos, y fundadora del colectivo interdisciplinar Psique y Atenea. Actualmente realiza estudios doctorales en psicología forense, mientras continúa su práctica clínica y proyectos académicos entre México y Argentina. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y sin más y para poder dar inicio a este conversatorio, yo le cedo la palabra a Mariela Eula. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor y un orgullo poder estar aquí compartiendo un momento tan importante para las mujeres con Samara, que es una artista cuya obra es maravillosa y creo que tiene una potencia increíble. Agradezco también a Pablo que me haya invitado a compartir este espacio. Que para mí es altamente significativo como amante del arte, como psicoanalista, como feminista y como trabajadora de la salud mental, ¿no? Así que bueno, Samara, a mí me encantaría que nos puedas contar un poco de tu obra. Me encantaría abrir preguntándote algo bastante amplio, que es, ¿cuál crees que es el impacto del arte como herramienta política? Hola, pues primero que nada también muchísimas gracias por la invitación para estar aquí. Es un honor también compartir espacio contigo, María Eula. Estoy muy contenta de conocerte y poder intercambiar. Eh,
Y bueno, también como que quisiera empezar diciendo un poco que de repente se me va la voz. Estuve muy grave, estuve intubada, estuve en coma 3 semanas. Entonces, el tubo dañó mi voz y de repente se va. Pero no me duele, estoy bien, puedo seguir hablando. Solo de repente falla un poco mis cuerdas vocales. Y bueno, después de este pequeño anuncio, contesto la pregunta. Pues yo creo que el arte es como una excusa o lo que da como licencia realmente para poder hacer lo que sea, o sea, como un poco sin límites y pensar más bien como en estrategias o posibilidades políticas creativas, ¿no? O sea, de cualquier forma que éstas sean. Eso es lo que creo que es la potencia del arte, es decir, ya sea arte o no, pero como pensar en estrategias que no tengan límites creativos. Ok, muy bien. Aquí estamos en el contexto del 8M, ¿sí? Tu obra tiene una fuerte impronta que tiene que ver con lo colectivo y con el feminismo. ¿Te identificas tú con alguna corriente o enfoque feminista en particular? ¿Y cómo trasladas, ¿sí? aquellos, el enfoque o las ideas políticos con las que o sea, que te representan a tu obra? Sí, yo me considero feminista interseccional o feminista decolonial también, pero para mí es muy importante tomar en cuenta sí el género, pero el género atravesado también por las demás situaciones de la vida, que son las condiciones económicas y también las condiciones geopolíticas y de racialización que me atraviesan y que nos atraviesan a todas. Entonces, tomar como todos esos puntos en cuenta, pues es muy importante para mí. Muy bien. ¿Cuál es el significado simbólico de las multitudes en tu obra, ¿no? Que es algo que la caracteriza. Eh, ¿Qué emociones buscas transmitir en tus espectadores o espectadoras cuando representas multitudes? Pues, o sea, mi obsesión con las multitudes viene precisamente de que creo que en las multitudes hay una coreografía visual que es sumamente potente y que me parece fascinante. También me parecen fascinantes los elementos visuales que acompañan a la protesta, como son los colores, el uso de elementos simbólicos, como por ejemplo, no sé, el fuego, banderas, pancartas, como todo la visualidad que puede ayudar a coercionar en un movimiento social, me interesa mucho. Y pues eso, o sea, como me parece, para mí las imágenes más bellas son precisamente de cuando las personas deciden acuerpar una, una causa y, y unirse a los demás. Ok, bueno, ahora me voy a poner más psicoanalista y te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo representacional, ¿sí? Es muy interesante esto que nos cuentas y yo me pregunto, ¿de qué manera crees tú, sí, que la representación del encuentro colectivo, de esa potencia que tienen las multitudes, refleja temáticas psicológicas más profundas y qué mensajes crees, o sea, subyacentes que resuenan a nivel más inconsciente en tus espectadores? Eh, pues yo, o sea, digo, no soy una ignorante en temas de psicoanálisis, pero lo que sí creo y lo que me he dado cuenta es que el ojo, el ojo humano quiere ver personas, o sea, como que basta muy poco para que nuestra mente vea gente. Y eso me parece muy interesante. Las primeras pinturas que hice, como con este estilo, yo tenía mucha duda de si se iba a entender lo que era, porque pues realmente son manchas, ¿no? O sea, son plastas de pintura muy abstraídas. Entonces yo decía como, no, pues para mí, o sea, yo me basé en tal imagen, pero creo que ya la abstraí por completo, ¿no? Pero me di cuenta que no, que realmente
la gente quiere ver más gente, o sea, es como esa tendencia que tiene el cerebro humano de querer vernos a nosotros mismos. Ajá. Ujú. Sí, eso es muy interesante y además yo creo que la mayoría de las personas en algún momento ha estado dentro de una multitud, ¿no? Y la multitud también genera una potencia, una energía. Sobre todo en la cuestión feminista, a mí me parece que es muy importante poder sentirse acompañado, ¿no? La fuerza colectiva, la voz colectiva es una voz que protege, que cobija, que de alguna manera hace que no te sientas solo, ¿sí? Cuando estás en el medio de una multitud que se reúne con una causa común, como son las protestas sociales, pues eso también genera movimientos muy profundos, yo creo, a nivel emocional. Entonces, me parece muy interesante que tú tomes las multitudes, ¿sí? Porque eso ya en sí transmite una potencia muy poderosa en tu obra y creo que se complementa bastante bien con esta fuerza que tiene el empaste que tú pones, ¿no? Que no es una... Mm. La técnica también refleja una forma de expresar una energía, ¿no? Pero bueno, para quienes no conocen tu obra, a mí me encantaría que pudieras compartirnos algunas imágenes, que nos pudieras hablar un poquito más libremente de tu trabajo y nosotros con gusto vamos a escucharte, ¿sí? Sí, claro que sí. A ver, voy a compartir pantalla. O no sé si está por ahí la presentación. Ah, bueno, ya está ahí. Entonces, si pueden poner las siguientes imágenes, que son justamente de la serie en cuestión de la que estamos hablando, a la que le titulo Marabunta. Si quieren seguirlas, ha sido como una serie que he trabajado durante pues ya un buen rato, eh, creo que ya van a ser 8 años de la primera vez que hice una pintura de multitud y que me agarró la obsesión profundísima por investigar eh, los movimientos sociales, cómo se comportan, cómo se mueven y cómo podía yo representarlos plásticamente. Eso es como se ven de lado, de perfil las pinturas, con muchísima plasta. Y realmente, o sea, no tenemos tanto tiempo. Quisiera como nada más detenerme a hablar como de una de las intervenciones que hicimos, que está más adelante en la presentación, que es la de las musas en el Teatro Juárez. Mucho más adelante. Porque esa me divierte mucho. Y bueno, quisiera platicarles de esta intervención que realizamos precisamente el 8 de marzo, pero del 2021. En ese entonces como que fue un momento un poco extraño porque pues la pandemia nos desarticuló un poco, entonces estábamos buscando justo como estrategias para volvernos a organizar y articular en Guanajuato y mantener presente que estábamos aún haciendo cosas aquí y aún alertas y vigilantes. Entonces, yo estaba haciendo una investigación sobre los monumentos de Guanajuato y me di cuenta que están las 8 musas en el Teatro Juárez, que son pues 8 monumentos con cuerpos femeninos que ya están ocupando un espacio simbólico muy importante en la ciudad y que podíamos reinterpretarlo. Entonces, pues la idea fue tomar esas esculturas para renombrarlas y hacer como todo un evento de renombramiento de las musas. Entonces, por ejemplo, cada una de las musas representaba una de las distintas disciplinas de conocimiento. Escogimos cada una de esas disciplinas, una mujer pionera de Guanajuato, para que pudiera ser referente real para niñas y mujeres de esta región. Entonces, hicimos la investigación, seleccionamos 8 nombres
de mujeres pioneras y mandamos a hacer las placas que están en las siguientes imágenes. Y una vez teniendo las placas, pues también como que tuvimos que crear toda una estrategia para poder colocarlas, pues sin que nos llevara la policía, sin meternos en problemas legales. Entonces, hicimos como todo un performance, un acto de develación como oficial de las esculturas y fue muy divertido. En realidad, en ese entonces no había habido ninguna gobernadora en Guanajuato, no había habido ninguna alcaldesa de la ciudad, secretaria de Cultura, entonces eh, hicimos como toda una ficción donde todas estas mujeres llegaban y presentaron el nuevo renombramiento de las musas. Entonces, pues esa ha sido como de mis intervenciones favoritas, de las cosas que hemos hecho. Hemos hecho muchas cosas colectivamente. Yo pertenezco a una colectiva que se llama Arena en la Vagina. Con ellas hacemos muchas cosas y también pertenezco a la red de movimientos feministas de Guanajuato. Entonces también eso lo hicimos tanto Arena en la Vagina como red de movimientos feministas de Guanajuato. Entonces, pues hemos hecho muchas intervenciones. Lo último que hicimos fue también un mural que lo acabamos de hacer y lo acabamos de terminar hace unos días en el fraccionamiento donde vivo, que se llama Arboledas. Los invito a que conozcan, de hecho, el mural que acabamos de hacer. Está en la entrada de la colonia. Y también hicimos como una serie de talleres para mujeres y niñas de la colonia previo al mural. Entonces, pues intentamos mantenernos activas, aunque no sea todo el tiempo, pero sí seguir como con un pie, haciendo cosas desde las artes visuales. Y, y pues eso, para no Ok. extenderme tanto y seguir con las preguntas. Ok. Bueno, nos estás mostrando una obra muy interesante, muy significativa de 2021. También nos compartes que tú participas en distintas colectivas que han llevado trabajos, tu intervención urbana, según entiendo, y participación desde el 2021 a la fecha. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Samara, que si con todo lo que está pasando en el mundo en la actualidad, ¿no? Y viendo un poco hacia atrás, eh, justo un periodo, una época alrededor de 2021 que tú nos compartes, en la que los movimientos feministas parecían estar como en su máximo esplendor. Había marchas en la calle, gente que usualmente no participaba del feminismo, muchas mujeres se empezaron a sumar, se animaron a marchar en eventos multitudinarios y de pronto la pandemia como que restringió muchas de esas cosas, nos mandó a las redes, a través de las redes también, empezó a de alguna manera aparecer el activismo digital. Eh, yo en lo personal tuve mucha participación en ese momento a través de la virtualidad y después poco a poco pareció como que se empezaron a perder, ¿no? Frentes de luchas o empezaron a atenuarse un poco. Y hoy, bueno, tenemos un mundo extremadamente convulsionado en relación con los derechos humanos en todos los continentes. ¿Cuál crees tú, ¿sí? Viendo todo este contexto desde el 2021 hasta la fecha, qué han sido los cambios y si ha habido cambios significativos en la percepción y participación de las mujeres en el ámbito cultural y político de Guanajuato? Pues sí, ha cambiado muchísimo todo. Pues me tocó, o sea, en realidad formamos nuestra colectiva desde el 2016, y en el 2016, pues casi que éramos las únicas. Había otra colectiva de chicas, que eran estudiantes de filosofía, eh, y nosotras, y ya básicamente en Guanajuato. O sea, casi no había nadie. Me acuerdo los primeros 8 de marzo también
de 2016, 2017, 2018, que éramos muy poquitas, o sea, marchábamos, pero éramos así un puñadito de 20 personas, y nos gritaban cosas en la calle, nos acosaban los religiosos también, eh, y la verdad fue cambiando muchísimo con mucha velocidad de repente, o sea, en 2019 y 2020, como que de repente explotó y se sumó muchísima gente y se volvió ahora sí una multitud gigante. Eh, Cambió mucho también, siento que la percepción de la gente como hacia el feminismo en general. Eh, Como que antes sí estaba muy estigmatizado la palabra, ¿no? O sea, de feminista, o sea, decirte, asumirte como feminista, o sea, era algo como bastante severo, porque así te juzgaban, y como que sí siento que cambió mucho el sentido, y entonces como que más bien hubo mucha aceptación del feminismo en 2019-2020, y de repente, ¡pum!, pandemia, ¿no? Cuando estábamos en el mejor momento y mayor momento. Entonces, de hecho, eh, muchas de las exploraciones que digamos que yo organicé o en las que insistí que se hicieran, precisamente tenían la intención eh, de mantenernos presentes, vinculadas y articuladas en el momento de la pandemia, ¿no? O sea, era como el objetivo. Este, y sí, efectivamente, como que también la pandemia tuvo lo suyo, o sea, como muchos conversatorios virtuales muy interesantes, eh, muchos avances también como que se empezaron a ver plasmados, ¿no? A nivel político, o sea, como en leyes, eh, en reformas, etcétera. Se fue cambiando durante el 2021, 2022, 2023. Y pues actualmente en Guanajuato la situación, sigue siendo difícil para las mujeres, o sea, es uno de los estados con mayor índices de feminicidio. Eh, es en general uno de los estados también como más violentos, que tienen ahorita más índices de violencia, pero sí es el número uno en muertes dolosas a mujeres. Y además, como que tenemos muchos problemas también aquí con el asunto del aborto, porque ha sido como una pelea entre Congreso del Estado y Gobierno Federal, porque pues el Gobierno Federal ya despenalizó el aborto, ¿no? A nivel nacional y a nivel constitucional, pero a nivel estatal pues quieren seguirlo penalizando, sigue penalizado en el Estado. Entonces hay como ahí una contradicción, como entre lo que está indicado como por la nación y por el Estado. Entonces Mm. estamos en ese momento respecto al tema del aborto, por ejemplo. Sí, sigue Ok. siendo complicado Guanajuato. Guanajuato como por también su historia, y contexto político. Ok, ok. Sí, yo creo que, bueno, el contexto de Guanajuato es bastante especial dentro de México, pero hay una tendencia general, ¿no? A dar ciertas marchas atrás con cuestiones también de derechos humanos, las políticas son, a veces avanzan un poco, retroceden, y a veces la realidad es que hay avances en cuestiones legales, yo lo veo en el ámbito forense, a veces hay leyes que son muy buenas, pero no se aplican, ¿no? Mm. Y a veces la corrupción también contribuye a que las leyes no se apliquen y que las mujeres no encuentren la justicia que deberían encontrar si las leyes que tenemos, porque México es pionero en muchas leyes en materia de defensa de derechos humanos y de cuestiones de género, aunque no lo parezca, pero el asunto es que la ley decimos a veces que es como ley muerta, ¿no? Porque no tiene una vía realmente que se refleje en la vida cotidiana de las mujeres. Pero bueno, Exacto. así está un poco la situación general. Ah, Sí, dime. no iba a decir que, y por otra parte también, las colectivas feministas resistiendo también, o sea, Sí. eh, a mí me da mucho gusto saber que se siguen activas. Por ejemplo, vías como la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, que lo fundamos en el 2019 y sigue activa, ¿no?
Y pues eso, o sea, como decir que admiro muchísimo a mis amigas que siguen al pie del cañón. Eh, yo me fui un tiempo, me fui 2 años a Ciudad de México, pero mis amigas han seguido súper activas aquí, entonces, y cada que hay algo en el Congreso van, entonces, pues eso, decir que Bueno, las admiro muchísimo. Ajá. nuevamente lo colectivo y el acuerpamiento, ¿no? De esto que Exacto, hemos estado hablando. exacto. Bueno, a mí me gustaría hacerte un par de preguntas un poco más personales, pero antes de eso quisiera invitar aquí a los compañeros, a los colegas, si quieren hacerte alguna pregunta, pues son bienvenidos también. Sí, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta específicamente de lo que tiene que ver con el Museo José Tomás Chávez Morado, en donde ya tuvimos la fortuna de tenerte por acá, pero ¿cómo viviste ese encuentro de un museo que está muy reflejado hacia los hombres, del maestro José, por supuesto, tu hermano Tomás, y que tú tuviste que retomar ciertas ideas de ellos para plasmar algo diferente, ya con un enfoque muy particular, muy tuyo, ¿no? Creo que cómo lo viviste eso, estar ahí en un lugar en donde, pues ciertamente los maestros por sus épocas y por sus fechas de nacimiento y sus contextos, pues totalmente diferente a lo tuyo, pero tú replanteando algo muy bonito, muy positivo, pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo viviste tú ya estando aquí en Silao, ante un público bien diferente y también, pues, pues una cultura que sigue permaneciendo y que tratamos de erradicar para que todo sea un poco más justo para todos, ¿no? Sí, pues fue una experiencia muy, muy bonita, o sea, de verdad me emocionó mucho trabajar con la obra de Chávez Morado. Eh, realmente como que me impresionó ya cuando tuve como acceso como a las obras, así como tan cerquita, realmente me conmovió mucho, me conmueve mucho la obra de Chávez Morado, su obra y vida y todo, y me parece admirable también, todo, pues como todos sus principios políticos, y pues realmente siento como muy cercanas nuestras obras, más bien, como que sí me gustaba pensar eso, como dos visiones de un mismo territorio, pero en distintos tiempos. O sea, como, más bien me sentí muy cómoda y muy bien. Y fue como muy grato para mí poder realizar esa exposición. Ujú. Sí, afortunadamente recuerdo algunas de las obras, algunas que ya inclusive mandaste por acá pero siempre se me queda muy, muy grabado. A mí me gustó mucho, aparte de la explanada, hubo otra en donde eran los migrantes, eso es otro tema, ¿no? Pero que también hay mujeres migrantes, por supuesto, ¿no? Y no deja de ser algo que está como muy marcado y que también sufren igual esas violencias al desplazarse desde donde vengan, incluyendo desde México o desde más atrás, hasta, hasta, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos y en donde también reciben violencia. Y bueno, creo que a mí me gustó muchísimo esa obra, este, pero sí la recuerdo así lo tengo como muy presente por todo el contexto y además que para mí, que para mis ojos fue así como muy, muy ilustrativa de un fenómeno tan difícil como es la migración obligada, ¿no? Sí, 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 justo. Sí, pues fue a partir, la hice a partir de un grabado del Chávez Morado que también son como unas personas caminando en el desierto. Entonces, pues sí, pensaba en los migrantes. Por eso, por eso hice una obra como que dialogara con esa, pues de la bestia, del tren. Ujú. Bueno, esa era mi pregunta, muchas gracias.
Bueno, hablando de esto, ¿no? De los migrantes, de la situación política actual, hemos llegado un poco al presente, ¿no? Con todo esto que está tan convulsionado en el mundo, con los derechos de las mujeres. Hay países que han hecho grandes retrocesos, como Argentina. Yo soy argentina, entonces la verdad es que es muy doloroso ver cómo Argentina, que fue uno de los primeros países que propuso las marchas multitudinarias, ¿no? Y a partir de ahí también, del Ni Una Menos, empezó a movilizarse Latinoamérica, que hoy esté con un retroceso sin paradigmas, ¿no? De los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino también de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, pensando un poco en el alcance que tiene el arte, en esto que llega del arte, no solo a través de la técnica, a través de la propuesta que decíamos explícita, de la transmisión política que tú puedes hacer con tu mensaje, sino de cómo mueve también sensibilidades. Eh, ¿Qué es lo que tú crees, sí, que puedes transmitir o qué mensaje buscas transmitir tú, sí, a las nuevas generaciones o a las mujeres que son víctimas de violencia? Eh, pues un poco como más bien cuestionar, como que estas exploraciones, sobre todo las intervenciones colectivas en el espacio público, como que van más direccionadas hacia cuestionar el relato histórico, los símbolos, ¿no? Entonces, como no solamente como aceptarlos, como decir como, ah, bueno, pues este es el escudo del Estado, sino cuestionar, ¿no? Como decir como, ¿por qué es una mujer con los ojos vendados que está cargando una cruz? ¿Qué quiere decir eso simbólicamente y por qué no podría ser otra cosa, ¿no? O por qué las calles se llaman así, por qué los monumentos son así. Pues sí, más que nada como cuestionar el relato histórico y cuestionando ese relato histórico, pues también proponer un nuevo futuro y un nuevo presente también. Y eso, Es como... muy interesante esto que dices, porque tiene que ver justamente con lo simbólico, ¿no? Y cómo las instituciones de lo simbólico, finalmente, que uno va absorbiendo de cierta medida consciente, y hay otra parte que es mucho más inconsciente. A veces pasamos por parques, por lugares, vemos, ¿no? Símbolos, como tú dices, sin cuestionarnos cuál es el significado de eso, ¿no? Entonces, cuestionarnos tiene que ver también poder pensar cómo nos constituimos como ciudadanos y cómo hay ciertos valores, ciertas creencias, ciertas representaciones que vamos asimilando sin siquiera pensar sobre eso. Hay psicoanalistas como Silvia Bleichmar que siempre hablan de las instituciones de lo simbólico y cómo esas instituciones son productoras de subjetividad, cómo esas instituciones nos atraviesan desde pequeños y van de alguna manera integrándose a nuestra identidad y a la forma, al inconsciente colectivo, podríamos decir, volviendo al tema de las colectividades, y cómo eso plasma en una posición frente al mundo y frente a la vida. Entonces me parece muy valioso que tú busques con tu obra conmover de alguna manera esa ceguera que tenemos a veces ante las cosas que hemos naturalizado, entre ellas la violencia, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría hacerte ahora una pregunta mucho más personal, como para al menos cerrar mis preguntas. Y me gustaría saber, ¿no? Cuando se dice tu nombre, Samara, ¿qué es lo primero que quisieras o te gustaría que aparezca en la mente de quienes conocen tu trabajo? Mm, pues primero que nada quisiera que me recuerden a alguien como una persona gentil, como que me importa mucho como la gentileza, ¿no? O sea, como la empatía, la gentileza. Pero bueno, respecto a mi trabajo, eso como respecto a mi persona, pero respecto a mi trabajo, pues no sé, como que fui una persona que estuvo ahí, que acuerpó, ¿no? O sea, como de todas las maneras posibles.
Sí. Bueno, que eres una persona que está ahí, que acuerpa de todas las maneras posibles, porque tenemos el gusto de disfrutar tu trabajo, de disfrutar tu creatividad y de disfrutar tus obras que seguro seguirán creciendo y que seguirás produciendo para el deleite de todos nosotros. Así que bueno, muchas gracias por hacer del arte un lugar para poder pensar, ¿sí? Muchas gracias, María Laura. Ha sido un gusto gigante, gigante, gigante conocerte. Estoy muy feliz. Igualmente, igualmente. Bueno, no sé si aquí Pablo quiere también hacer preguntas. ¿Mm? Sí, no está cerrado, más bien yo creo que es una acotación sobre lo que comentas, Amara, lo que comentas tú, Mariela, es que al igual que muchas de las obras del maestro José Chávez Morado, que pareciera que tenían un periodo de tiempo, por ejemplo, la marcha de 1961 y en la explanada, sobre la explanada que hace esta Samara, pero creo que estas obras que están pensadas en lo social nunca van a terminar de ser perennes, o sea, nunca van a acabar. Entonces, en unos años vamos a poder ver radiante a Samara, igual que siempre, y mañana vamos a ver ese cuadro y vamos a decir, la lucha está permanente y sigue, ¿no? Para que los derechos de todos sean iguales, para que todos tengamos una comunidad mucho más amable, mucho más generosa, pero ahí no se acaba, porque como el arte de José, también creo que el arte de Samara, pensando en la cosa social, creo que va a permanecer durante el tiempo, ¿no? Y entonces creo que para mí sería muy bonito recordarla en el futuro, estando presente ahí ella, de lo que hizo atrás, que tiene que ver con ese hoy, tal vez en 10 años o en 15 años, ¿no? Entonces, con mucho gusto sí lo voy a recordar yo así, por supuesto. Coincido contigo, Pablo. Creo que el arte que transmite luchas universales y valores universales es perenne, ¿no? Así que bueno, magnífico. Esas imágenes son del mural que hicimos acá en el fraccionamiento Arboledas, en la entrada. Recién hace unas semanas, les digo, por si vienen por acá a la zona sur de Guanajuato, se asoman. Ujú. Ah, está muy bonito. Sí, y bueno, Bien, pues pues voy a abrir mi micrófono otra vez. Muchas gracias, Samara, por compartir con nosotros un poquito más de tu trabajo, sobre todo cómo abordas este pues tema tan importante que nos aboga a todos, ¿no? Creo que no es cuestión solo de feminismos, es cuestión de la humanidad. Entonces, creo que verlo con esa mirada que hoy nos regalas es muy valioso para nosotros. Igualmente agradecemos a Mariela Eula por estas preguntas y pues direccionarnos durante este conversatorio. Creo que fue muy enriquecedor y ameno para nosotros. Y pues bueno, de mi parte no queda más que despedirnos y seguirlos invitando a que pues participen en las actividades que tenemos durante este programa 8M, el cual pues continúa con una amplia agenda, ¿no? En Silao, en Purísima del Rincón y en Guanajuato Capital. Los esperamos con todo el gusto para poder seguir compartiendo más con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos. gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación. Bien. Guanajuato, Gobierno de la Gente.